Hola, hola, ¿cómo están todos? Vamos a platicar hoy. Tenemos preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, pero de un temazazo. Vamos a hablar sobre temas de salud en el deporte. Vamos a irnos específico a temas relacionados con el corazón, porque todos los que están escuchando hoy entienden la importancia de la salud, de hacerse pruebas, de saber que su cuerpo está bien antes de ir a hacer un programa de entrenamiento y tal. Todos lo entienden, pero yo apostaría que muy poquitos de ustedes realmente toman acción al respecto de ese conocimiento que tienen. Entonces, creo que vale la pena platicar sobre esto, resolver muchas dudas de que si la muerte súbita en el deporte, que un montón de estas cosas que de repente vemos en las noticias y es difícil de entender. Así es que hoy vamos a rascarle a ese tema fuerte con nuestra invitada de lujo, Milo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Sí, el día de hoy está Paola Nogueira con nosotros. Paola es amiga de nosotros de hace muchos años. Tenemos discusiones y pláticas acaloradas en Instagram bastante tiempo. Nos encanta meterle al tema ñoño, pero además es médico especialista en medicina deportiva y ella junto con su equipo en la ciudad de Guadalajara conducen pruebas de esfuerzo cardíacas con cierta tecnología que además les permite revisar cómo están tu corazón y se ven en tiempo real qué está pasando. Paola, bienvenida hasta que se nos hizo tenerte por acá. Ahora sí vamos a poder charlar y discutir en público. Y la primera pregunta que yo te tengo es, defínenos, porque esto ahorita yo tengo una pregunta personal que hacerte, ¿qué es el corazón de atleta? Ok, primero que nada, muchísimas gracias a los dos. Sí, como bien dice Emilio, pues ya tenemos rato discutiendo, porque nos apasiona, creo que a los tres, este tema de las ciencias aplicadas del deporte. Yo en mi área de medicina del deporte, y pues sí, al contrario, las discusiones creo que siempre son para ir aprendiendo todos de un poco de los demás y crecer, ¿no? En el ámbito profesional. Entonces creo que esto se va a poner bueno. De la pregunta que haces ahorita, Emilio, ¿qué es el corazón de atleta? Híjole, pues es que hay que entenderlo, que el corazón es un músculo, ¿no? Yo sé que a todos nos apasionan los ritmos carrera, los guatajes, que la economía de carrera, etc, 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 ¿no? Pero a veces no nos metemos o nos vamos, no le hacemos mucho caso a esto del corazón porque igual y no lo entendemos, ¿no? Es como que poco entendido, pero todo el mundo sabe de él, pero nadie lo entiende, ¿no? Entonces, al final es un músculo cuya función principal es bombear sangre. Entonces, cuando hablamos también del famoso VO2 max, pues el que va a bombear esa sangre con oxígeno para que lo consuman nuestros tejidos, en este caso nuestros músculos, pues es el corazón. Entonces, Oye, a ver, déjame, te voy a hacer un paréntesis ahí, perdón, pero porque sí. a ver si tú puedes ayudar también mientras sigues desarrollando ese tema. También cuéntanos con palabras así como dicen, explícamelo como si tuviera 5 años, ¿qué es qué es el VO2 Max? Porque siento que mucha gente, o sea, incluso nosotros todo el tiempo lo hablamos y lo explicamos y asumimos que todo el mundo lo está entendiendo. Y yo creo que mucha gente sabe qué es esta palabra, pero no la entiende realmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí si le puedes aventar ahí en todo lo que estás diciendo una explicación sobre qué es el VO2 Max, estaría de lujo. Ok, el VO2 max es el consumo máximo de oxígeno, es decir, lo que puedes absorber del aire ambiente que respiras en cualquier altitud a la que estés, lo que transporta de oxígeno, esa sangre que está bombeando, en este caso el corazón, y lo que consume de oxígeno tus tejidos que estás utilizando durante un esfuerzo en específico por unidad de tiempo. Ese es el famoso V2 max. Obviamente durante un esfuerzo, el que ustedes me digan, ya sea caminando, subiendo escaleras, ahora si nos vamos a un deporte, pues el triatlón, correr medio fondo, fondo o hasta en velocidad, ¿no? Entonces eso es prácticamente el V2 max, pero aquí es lo que yo digo, tanto lo entendemos, ¿no? Y quién lo conforma. Entonces, me voy a algo muy ñoño, creo que es fácil de entenderlo porque el consumo máximo de oxígeno depende del funcionamiento cardíaco y de nuestras arterias, que son las que transportan ese oxígeno a través de la... Literal, es como yo les pongo a los pacientes siempre el ejemplo, el tinaco y la tubería de su casa, señores. El tinaco puede estar lleno y estar mandando agua, pero la tubería puede estar tapada. Entonces no les va a llegar agua a la regadera. Y por lo tanto, pues Okay. no se van a poder bañar. ¿Sí?
Aquí el caso es que los músculos, y también eso es bien importante, cuánto músculo tengo yo en mi cuerpo, porque igual y mi bomba, que es el corazón, funciona bien, mi tubería está súper bien, está limpia, pero no hay nadie que reciba ese oxígeno que ese sistema cardiovascular, el corazón y las arterias están mandando. ¿A qué me refiero a esto? Que hay gente con obesidad, ¿sí? Y el tejido graso, pues no consume, realmente lo único que proporciona cuando hay energía o ese chispazo, pues es mucha energía y un poco de calor, ¿no? Pero para alguien más no sirve para nada el tejido adiposo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio y me revisan, voy con alguien a que me haga una prueba de esfuerzo, pues sí, ya me dijeron que está bien el corazón, que no tengo ningún problema en las arterias, porque me están tomando la presión arterial. Pero ¿por qué mi consumo de oxígeno está bajo? Pues porque no tengo tejido, en este caso muscular, ¿no? Entre más músculo yo tenga, más oxígeno también voy a producir o a consumir en este caso, ¿no? Porque eso es lo que me va a liberar la energía a través de los alimentos que yo como. Okay. Oye, Paola, a ver, te voy a contar yo una anécdota que me pasó a mí a los 19 años. Resulta que pues nadábamos para el TEC, todo súper bien, un macrociclo completo, etcétera, etcétera. Y se me ocurre irme una semana a Puerto Vallarta de relajo. Y estando dormido, me dan muchísimas ganas de levantarme al baño, pero ya sabes que estás entre dormido y despierto. Me paro y donde me paro, el corazón hace esto y se queda parado. Ese es el diagnóstico que a mí me dieron. Se queda parado, me desmayo, tiene que entrar mi papá a darme respiración de boca a boca y a volver a echar a andar las cosas. Y después me ponen una grabadora de Holter y en los parámetros del doctor que había en Irapuato, porque obviamente no era médico en deporte, pues me salía de rango, ¿no? Estábamos hablando de... El cuate casi me diagnostica una taquicardia y un síncope ahí medio chistoso, porque en pulso, en reposo, se iba a 32 y podía manejar un rango altísimo así, ¿no? Esto es por el trabajo aeróbico de tantos años, esas condiciones se nace con ellas. Explícame un poquito ahí cuál es el fundamento de lo que hay ahí atrás, si es que se puede con la información que yo te di, porque pues obviamente yo tuve grabadora de Holter a los 19 durante 72 horas y luego después de un mes otra vez y no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Sí, a lo que volvíamos, el corazón es un músculo. Cuando nosotros tenemos una exposición al deporte, sobre todo de resistencia, que Emilio pues estaba en la natación, ese músculo cardíaco va aumentando de tamaño. Aquí el corazón de todos, cualquier mortal, sea sedentario, deportista o Kipchoen, trabaja con electricidad. Al ir creciendo ese músculo, los cables eléctricos dentro de ese músculo cardíaco no crecen con el músculo como tal, se van quedando como cortos, ¿no? Entonces, la primera adaptación que pasa eléctricamente hablando en el corazón es que baja la frecuencia cardíaca. Igual y hay muchos que traen los famosos pulsómetros de la marca que ustedes quieran y ya se salen de los rangos de lo normal en reposo de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es el rango de normalidad de la pulsación? Es decir, de cuántas pulsaciones mete mi corazón en un minuto. En reposo son de 60 a 80 latidos por minuto en el corazón de un adulto. Cuando está abajo de 60 latidos, ¿sí? Se llama bradicardia, es decir, bajo pulso. ¿Sí? Cuando está arriba de 80 se llama taquicardia. ¿Sí? Y arriba de 100 puede ser una taquicardia patológica. Pero bueno, ahorita me centro en lo que nos contaba Emilio. Emilio, con esa exposición al deporte, pues su corazón fue creciendo de alguna forma y la primera adaptación que tuvo fue esa baja de la frecuencia cardíaca en reposo. De hecho, se ha visto que cuando estamos dormidos, todavía nuestra frecuencia cardíaca llega a bajar mucho más. Puedes hacer hasta apneas, es decir, periodos cortos de dejar de respirar y vuelves a respirar. Ya si dejas de respirar, pues estás... cuando me operan, cuando me han operado de alguna cosa, cuando me han operado, el doctor le tiene que echar ahí un chocho para aventar el corazón para arriba de tan abajo que se va, ¿no? Sí, se asustan. Ahora, si no fueras, o sea, si a ti te preguntamos, ok, haces deporte, pues pensamos que es lo normal, es una adaptación, pero si fueras alguien que no hace ejercicio ni deporte, sobre todo el cardiovascular o el aeróbico, pues quiere decir que tienes
una patología de conducción eléctrica en el corazón, porque pues si, oye, le estás preguntando, es como si, oye, Emilio, ¿haces deporte? No, nunca en mi vida, Paola. No, pues no está bien que tengas esos 30 latidos por minuto y que hayas perdido el estado de conciencia, eso es un síncope, pues menos, entonces por eso te hicieron el Holter. Sí se ha visto, de hecho, Indurain, un ex ciclista español, llegó a tener 30 pulsaciones en reposo. Pues eso es una locura porque volvemos a lo mismo, de qué tamaño era su corazón y cuánta sangre bombeaba para nomás echar 30 pulsaciones. Entonces, ahí es donde vamos y empezamos a ver cuánto, o sea, cuánto esfuerzo hace mi corazón, ¿sí? Cuando hago un esfuerzo como correr, nadar, rodar, ¿sí? Igual y mi corazón hace la chamba en 10 latidos, igual el corazón de Emilio, que está más entrenado y también es hombre, el corazón de las mujeres es muy diferente al de los hombres en cuanto a tamaño, pues echa 6 pulsaciones y el de Román 5. Entonces ahí diríamos, pues el corazón de Román es el que está más entrenado de los tres, porque tiene más fuerza. Y a la hora de tener más fuerza, volvemos a recordar, es una bomba. Entre más sangre expulse ese corazón en cada contracción, yo no tengo que meter, o el corazón no tiene que meter tantas pulsaciones, ¿sí? Entonces, Oye, ahí Paola, es pero una es válida oportunidad. ¿qué tan válida es la comparación por ejemplo, yo tengo 40, mi pulso en reposo es 40 y el de Emilio es 35, entonces él está más cañón que yo. O sea, no hay muchos otros factores ahí que considerar también como genéticos y demás. O sea, o es una relación válida decir, ok, ya nada más por la comparación absoluta del número. Fíjate, Román, que sí, digo, finalmente yo se los digo, cada paciente es diferente. Pasa con la medicina, si hablamos de enfermedades, aunque tú estés viendo a alguien diabético, el paciente va a tener, su comportamiento hacia la diabetes va a ser diferente. O sea, yo lo que te digo es lo que se ha estudiado en más de un siglo de cardiología del deporte. Por ejemplo, hay unos criterios de Seattle, así se llaman que fueron publicados en la ciudad de Washington, en Seattle, Washington, por un médico del deporte de Estados Unidos que se llama Jonathan Dresner, y habla mucho de esas adaptaciones electrocardiográficas de corazón de atleta, que la primera es la bradicardia. Ya de hecho, por abajo de 30 latidos, cuando yo te hago un electrocardiograma, ese es el estudio para ver el funcionamiento eléctrico del corazón, un electrocardiograma en reposo y en esfuerzo, ya por abajo de 30, ni aunque seas Román Olivera, superatleta, está bien. O sea, ahí es cuando, pues sí, tuviste adaptaciones al deporte, pero entonces también el deporte llega un momento en que hay un borderline que te puede enfermar el corazón. Entonces también por eso la importancia de estarse checando, ¿no? Sí, Porque igual y definitivamente que alguien de 2 metros que tiene 40 latidos por minuto tiene una diferencia de alguien de 1,50, ¿no? Me imagino. sí, fíjate que aquí, por ejemplo, en el caso, yo mi socio, él es cardiólogo, ecocardiografista, tiene mucha experiencia en cardiología del deporte. Él cuando hace los estudios en imagen del corazón, te hace ajustes, cuando te dice que tienes adaptaciones estructurales, porque ya las estás viendo en imagen de corazón de atleta, ellos hacen ajustes de acuerdo, uno al sexo, a la edad, obviamente no es lo mismo un corazón también de un niño o un adolescente, y de un hombre a una mujer. Entonces, sí, pero de todas formas, Román, por ejemplo, alguien de 2 metros también tienes que pensar en que tenga algo genético. Por ejemplo, me voy a meter Michael Phelps, el amigo de Emilio, tenía una cardiopatía, porque Michael Phelps tiene un mosaicismo, tiene una cuestión genética. Un mosaicismo se quiere decir que tiene una alteración genética de Marfan. Una enfermedad de Marfan provoca muchas características físicas que igual y tienen la cara larga, los dedos muy largos, las articulaciones muy, muy laxas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él tenía una cuestión cardíaca que le detectaron en un chequeo cardiodeportivo y bueno, ya sabemos lo que hizo Michael Phelps. Pero ahí, Román, sí es, o sea, sí es en electro, independientemente también del tamaño del corazón. Ahí sí, yo sí te diría, no, el electro es, ahí sí son parámetros bien exactos. Si ya hay algo como que fuera de lo normal, pues ahí sí ya lo tienes que mandar con un cardiólogo con alta especialidad en electrofisiología, o sea, ya esas altas especialidades hay.
Entonces, para decir, bueno, si ya se sale del promedio de lo publicado, de lo estudiado, pues sí, ¿no? Pero si ahí no, también no tiene que ver mucho la estatura, Román, en cuanto a la función eléctrica del corazón. No, yo me refería quizá, bueno, y no sé, es pregunta, pero me refería a que digo, pues, el bombear para que llegue a esos 2 metros la sangre, pues, entonces, ¿qué sería? Que tiene siempre, necesariamente va a tener el corazón más grande para poder hacer ese mismo, o sea, Ahí más bien, es válida, ese era mi ahí más bien, punto, ¿no? O sea, pues tiene más, pues, hay que llegar, es sí, como una jirafa, güey, hay que llegarle hasta allá arriba, ¿no? ahí más bien, ajá, más bien te fijarías en el estudio en imagen de qué tamaño es el corazón. Entonces ahí estás midiendo las cavidades del corazón. La frecuencia cardíaca igual si te la manejan 30 latidos por minuto, pero igual y su corazón en estructura es más grande, por eso que mencionas de que pues si está en talla mucho más alto, pues sí, tiene que bombear más sangre a todo ese cuerpo de 2 metros, ¿no? Oye, Pero Paula, ahí ya ahorita, más bien, mande. perdón, ahorita mencionabas estas adaptaciones en donde el corazón es un músculo y lo trabajas y se va haciendo más grande y más grande. ¿Qué pasa con todos aquellos que fueron deportistas de alto rendimiento y salieron y clácatelas, ya no voy a hacer nada nunca? ¿Qué le pasa al corazón de esos atletas? Digo, porque a mí, yo me acuerdo que un día alguien que me vio me dijo, güey, donde tú dejes de hacer ejercicio te vas a morir de un infarto, güey. Entonces, pues seguimos haciendo ejercicio, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es esa amenaza? Sí, es que finalmente volvemos a lo mismo, el corazón en estructura creció, si es que creció. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Guadalajara trabajando juntos 7 años, Carlos y yo. Y hemos visto atletas amateur, selección mexicana, por ejemplo, selección mexicana de triatlón, de atletismo, y no muchos tienen esas adaptaciones de corazón de atleta. O sea, tienen corazones fuertes, pero sin tanto cambio estructural. Pero cuando ya tienes esos cambios estructurales y tú así de tajo dices, ya, no quiero más, ni caminar, subir escaleras, nada, y tienes esos cambios estructurales de corazón de atleta, literal, lo has convertido en un corazón enfermo, porque no le diste chance a ese corazón de decir, güey, pues si yo me cambio, o sea, me modifiqué para poder satisfacer tus demandas energéticas de consumo máximo de oxígeno y demás, y a ti se te ocurrió de tajo dejar de hacer todo lo que estabas haciendo, pues ¿qué vamos a hacer con todo esto que acabamos de construir en años, ¿no? Literal es como si tuvieras, o sea, si tú vas con un cardiólogo, te va a decir que tienes una insuficiencia cardíaca porque ese corazón creció tanto que ya no, pues va a funcionar adecuadamente a lo que se supone que para eso se modificó, ¿sí? No sé si me doy a entender un poco. Entonces, por eso se recomienda que tú lleves un periodo de desentrenamiento. Lo primero que vas a perder son esas adaptaciones estructurales, esos cambios, ¿sí? Es como si ampliaran su casa y la hicieron más grande y de repente dicen, no manches, pues ¿para qué la hice tan grande si esto ya no me sirve a mí? Así, literal. Entonces, sí lo tienes que ir desadaptando, desentrenando para que vaya modificando otra vez a su tamaño normal y no te vaya a provocar una enfermedad, ¿no? Eso se ha visto, si les dijera casos, pues así como alguien conocido, más o menos eso le pasó a esta Ana Guevara, aunque Ana Guevara era más velocista, pero sí llegaron a haber alteraciones o cambios de corazón de atleta que pues sí paró en seco. Eso les pasa a muchos cuando dejan de hacer nada, ¿no? Por eso no es bueno que no dejen de hacer, ¿no? ¿Y con quién, por ejemplo, alguien que está retirándose ahorita de alto rendimiento, a quién es a quien tiene que atender? ¿Con quién tiene que ir? ¿Con un cardiólogo? O sea, ¿con quién se consulta este tipo de cosas? Mira, Román, realmente puede ser con un cardiólogo, pero que sí tenga experiencia en cardiología del deporte, porque puede ir con el mejor cardiólogo en México o donde sea, pero si no sabe de lo que provoca el deporte en el corazón, pues va a asustar al paciente. Puede ser en conjunto, un médico del deporte con un cardiólogo,
para orientarlo de cómo ir, por ejemplo, si deja de practicar deporte a alto rendimiento, pero de alguna forma se quiere mantener activo, pues para que le digan a qué intensidades siga haciendo ejercicio, ¿no? Y seguir checando periódicamente que esas modificaciones pues se vayan a convirtiendo en algo normal. Y ese desentrenamiento del que hablabas es, o sea, como que ¿qué consiste? ¿En ir entrenando cada vez menos? O sea, como que vele bajando las horas poquito a poquito, ¿o qué? Es como ir bajando más bien aquí las intensidades de esfuerzo, obviamente también el volumen. La frecuencia, que son los días que entrenas a la semana, pues pueden seguir igual, más bien aquí es la intensidad, ¿sí? Y el volumen, ¿no? Con el que trabajas, porque aquí pasa mucho, yo te lo voy a decir también, hay gente que entrena y amateurse de 30 horas a la semana y pues volvemos a lo mismo, y pasa mucho, fíjense, no nomás en gente que se retira, sino en gente, o sea, me voy a ir a gente normal que está para un Ironman a nivel amateur, que durante todo el año se prepararon para ese Ironman, lo entrenan y dejan de entrenar al día siguiente, pero así en seco, o sea, dicen, Paola, me fui un mes de vacaciones, ¿y qué hiciste? Nada. Oye, nada, y luego se empiezan a sentir mal. Me ha pasado mucho porque van mucho a la consulta en eso, ¿eh? Oye, ando taquicárdico, me estoy mareando, me ando hipertensando, pues tú me paraste en seco sin hacer nada, pues no. De hecho, eso debía ser como un periodo de transición. Aunque estés de vacaciones, te sigues estimulando, ¿no? No puedes, volvemos a lo mismo, digo, creo que los tres fuimos atletas de alto rendimiento, era prohibido parar en seco las vacaciones, aunque fueran vacaciones teníamos que estar activos. Y hay que es súper deportistas. común en un Iron, por ejemplo, especialmente en esas largas distancias, tener, aún manteniendo la rutina posterior y haciéndolo bien, que ojo, la verdad es que muchos no lo hacen, o sea, hay mucha gente muy dedicada, eso sí, pero hay muchos que van por la medallita y bye. Pero que sí vemos mucho nosotros continuamente el reporte de tener, nosotros analizamos, bueno, pedimos en nuestros reportes diarios, la gente nos manda su pulso en reposo diariamente y notas básicamente el aumento en el pulso en reposo en gente que después de haber hecho eventos muy largos como un ultra o como un Ironman o algo así. Y también reportan que cuando están corriendo, por ejemplo, un ritmo aeróbico normal, suavecito, se les dispara rápido el pulso, que es relacionado a lo que estamos hablando. O sea, no gravemente, pero en comparación a su pulso, es como que puta, en este debería de ir súper suavecito, ¿no? Pero mi pulso está más alto de lo normal y toma algunas semanas en recuperarse. Es porque hicieron una mala bajada gradual o es porque simplemente el esfuerzo de ese día fue excesivo y tiene un impacto? No, sí tiene que ver, o sea, es eso, cómo vas graduando las intensidades, cómo las vas bajando, Román. Pasa también con los fármacos. Hay gente que toma ciertos fármacos y te dice el médico, no puedes dejar, o sea, si tú dices, ya no quiero tomar fármaco y te lo dejas de tomar así de tajo, te vas a sentir mal y vas a tener como efecto secundario. Lo mismo pasa con el ejercicio, con el deporte. Tienes que ir porque vamos, tu cuerpo estaba acostumbrado a eso que le estabas dando y de tajo se lo quitas, pues es como tener un síndrome de abstinencia, dice el cuerpo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Quiero mi dosis de intensidad, ¿no? Entonces, si eso no debe de ser, o sea, por eso tiene que ser progresivo y también mantener ciertas intensidades durante esos periodos de transición, que es cuando igual y estamos de vacaciones, ¿no? Oye, Paula, ahí el problema es un problema de disciplina, ¿no? Y de que también acaban hasta la madre, güey, y de, ya no quiero hacer nada y ya se acabó y ya sabes. Oye, Paula, ¿hay alguna manera o algún síntoma de saber que algo está mal con nuestro corazón, que no, o sea, no sé, hinchazón de manos, algo que nos pueda decir antes de que llegue a pasar algo malo? Mira, Emilio, por ejemplo, eso que me dice, hinchazón de manos puede ser por muchas causas. Si ya tienes hinchazón, no de manos, sino de todo el cuerpo, puede ser causa de que el corazón está fallando, pero ya estamos hablando de que el corazón está fallando y eso tarda mucho en pasar, en que provoque eso. Si tú me dices
En cuanto a síntomas que pasan, porque sí pasan, sí. Por ejemplo, ayer estaba platicando con Román, no sé si Román me dijo de la chava de Colombia, de ahora que está el Mundial de Fútbol en Australia y en Nueva Zelanda. Una chava, una mujer de 18 años, se lleva la mano durante el entrenamiento a la boca del estómago. Realmente para cuando alguien se está infartando, los síntomas, como los describe la medicina, es dolor en el pecho del lado izquierdo, que ese dolor, dicen, yo nunca me he infartado, pero dicen que es como, el dolor es tal que parece que estás pisando un elefante, imagínense qué intensidad de dolor. Se irradia el cuello hacia la mandíbula y normalmente se irradia al lado izquierdo. Yo de los hombres que he visto que han tenido un infarto agudo a miocardio, sí me han dicho eso, Paola, no manches, se siente horrible. Y así me lo describen, el dolor. En las mujeres es muy atípico los síntomas de que algo está pasando mal, algo malo está pasando en el corazón. Realmente, ayer que me dice Román eso, las mujeres tenemos la ventaja de los hombres que tenemos estrógenos. Nuestras hormonas sexuales nos protegen contra eventos cardíacos. A diferencia de ustedes los hombres, por ser hombres, por su testosterona, pues no tienen nada de protección. Y esos síntomas sí son bien típicos. Yo, por ejemplo, a los pacientes les digo, si sientes dolor en el pecho, falta de aire, o literal, o que sientas que, o sea, estás sudando frío, eso es un síntoma de que puedes tener un evento cardiovascular a nivel cardíaco en el esfuerzo. Por eso siempre les digo, paren. Ahora, vuelvo a insistir, Román, cada persona es muy diferente. No son nada típicos en las mujeres. O sea, esos síntomas es muy raro que se presenten en las mujeres jóvenes. Por eso no saben las mujeres si se están infartando o no. Entonces, yo ayer que le decía a Román, ya vi el video, pues igual y traía más un síntoma gástrico, de que traen ardor en la boca del estómago. Por eso se puso la mano. Sí. Pero, a ver, y es que aquí está bueno ligarlo con el tema de la muerte súbita y los problemas que han pasado en muchos deportistas, porque eso es lo que todo el mundo asumió que estaba pasando. Si tú oías los reportes, digo yo como está pasando aquí a mi casa, o sea, eso, entonces obviamente aquí las noticias estaban de que, ¿verdad? O sea, lo que pasó con la niña colombiana, etcétera. Entonces, escuché muchos reportes sobre eso y todos estaban asumiendo, o sea, como que la pregunta era, es lo que está pasando, es el típico que está pasando en muchos lugares, el síndrome bueno, no sé si el síndrome, ahorita tú me vas a corregir cómo se dice, pero el tema de la muerte súbita, cardíaca, ¿está bien? ¿Así es? Sí, muerte súbita cardíaca. Y que, bueno, no fue eso, y la verdad no supe al final qué fue, pero no fue eso, pero ese es como que ya vamos a eso, directamente ese es lo que estamos asumiendo que está pasando. Y entonces ahí está bueno entrar a ese tema, porque ¿qué está pasando con eso? ¿Está pasando ahora o lo estamos viendo más por social media? Siempre pero también pasa, Román, también pasa en el Iron, en la nadada, güey. A ver, un día tú y yo estábamos en Cozumel, güey, en un pinche Iron, güey, y vemos que entran los buzos a sacar a alguien y tú y yo nos volteábamos a ver y decíamos, puta, que el uniforme no sea rojo, cabrón, que el uniforme no sea rojo, que el uniforme no sea rojo, cabrón, ¿no? Pasa siempre en la natación, en el Iron, por eso quitaron, güey, las salidas así masivas y no nomás es en el fucho, que es donde lo ves más, ¿no? Explícanos un poquito ese fenómeno, Pau. Mira, la muerte súbita cardíaca es definida como cualquier síntoma que tú empiezas a sentir cuando empiezas a hacer ejercicio o hasta una hora después de que finalizas tu evento o entrenamiento deportivo. Y es originado por una causa cardíaca conocida o no. Por ejemplo, me voy a tomar a lo que nos platicaba Emilio. Estaba en mi entrenamiento, era chavo y me sincopé. Síncope es una pérdida del estado de conciencia. Es el primer síntoma, por lo tanto no sabes que ahora sí que te apagaron las luces. Puede ser el primer síntoma de muerte súbita. Emilio recuperó el estado de conciencia, pero Emilio era alguien menor de 35 años de edad en esa época. La principal causa de muerte súbita en menores de 35 años, sean mujeres o hombres,
es una cuestión congénita del corazón. Es decir, yo de fábrica estoy mal hecha del corazón. Por eso, si se empiezan a fijar, esta chava, pues la colombiana llama la atención porque dice, no manches, pues igual y no la checaron bien, se les fue algo, o igual y los estudios fueron los correctos, pero no los estudios médicos. Realmente para saber si traes algo congénito, la principal causa de muerte súbita se llama cardiomiopatía hipertrófica. Tu corazón ya nace grande desde el nacimiento y esa es la primera causa de muerte súbita en los menores de 35 años. Según Estados Unidos, porque ahí no estamos a incidencia. Dime, Román. En ese punto, a ver, yo nada más, y obviamente uno asume que como están haciendo deporte de alto rendimiento, entonces están exigiéndole más al corazón y como tienen la falla congénita, entonces suceden más estas situaciones. O sea, no sabían y entonces se desploman allí. O también hay gente que está viendo la televisión y se está desplomando, nomás que no sabemos porque nadie lo está reportando, que tiene el mismo problema. Exacto. O sea, ¿cuál es la situación ahí? Sí, o sea, tú puedes tener el problema y te puedes morir sin ser deportista, ¿no? Ahora, lo que se ha visto, lo que se sigue estudiando es si el deporte de alta intensidad, como el deporte de alto rendimiento, es un trigger, es decir, un catalizador para que provoque esa, porque, bueno, la primera causa es esa que les digo, que el corazón está crecido fuera de lo normal desde fábrica. Eso, por ejemplo, lo puedes detectar con un ecocardiograma, que es lo que hace mi socio, un estudio, un ultrasonido, como las mujeres embarazadas, que para ver al bebé, pero en el corazón. Ese sí se ve en ese tipo de estudios. Las otras causas de muerte súbita en menores de 35 años ya son cuestiones eléctricas del corazón. Entonces, en un electrocardiograma que la FIFA lo pide de cajón, en reposo, tú puedes detectar esas causas de muerte súbita eléctricas. Hay otras que, vuelvo a insistir, ya los estudios médicos ya no las pueden detectar. Por ejemplo, también creo que fue la semana pasada el hijo de LeBron James en un entrenamiento en la universidad que ahora pues lo contrató. Colapsado en pleno entrenamiento, 18 años. Los de raza negra, esta chava colombiana es de raza negra, tienden más a tener esas cardiopatías congénitas, a diferencia de raza caucásica o de raza latina. En los mayores de 35 años, la principal causa de muerte súbita es porque se les tapa las arterias del corazón de grasa. Aguas. Entonces, en una prueba de esfuerzo, en el electro en reposo no lo vas a percibir, al menos de que llegues con síntomas de dolor cardíaco. Pero en una prueba de esfuerzo, si tú traes tapada la cañería, literal, o la tubería, como quieran decirle, pues no va a llegar suficiente flujo sanguíneo al corazón y el corazón durante un esfuerzo se puede detectar en la prueba de esfuerzo que te estás infartando. O sea, eso es lo que hay que hacer. Ahí va. ¿Cuál es aquí como acción que debería de tomar quién? La primera pregunta es, obviamente nos está viendo gente que hace deporte normalmente, pero la pregunta en general es, ¿quién debe de hacer esto y cuándo, cómo lo debemos de hacer? O sea, ¿cuál es la acción que debemos de tomar como para conocernos en esa situación y saber cuáles son los límites de la actividad que podemos tener? Sí, se llama prevención primaria. La prevención primaria es Román y Emilio, cuando tú quieres evitar que te salga una enfermedad, ¿no? Entonces tú te estás checando. Una prueba de esfuerzo es una prueba que sirve para ver cómo funciona tu corazón durante el mismo y descartar que se esté infartando o descartar que tenga un problema eléctrico de conducción durante el esfuerzo y que te pueda provocar muerte súbita. Ahí una pregunta, Paula, perdón, ahí te voy a agarrar y te voy a detener 2 segundos para que me digas la diferencia entre la que te hace el cardiólogo de tu papá y el cardiólogo deportivo, porque son 2 pruebas de esfuerzo totalmente diferentes y todo el mundo llega aquí. Tu papá, sí, güey, es que sí pasa, güey. No, es que fui con el cardiólogo de mi papá y ya me hizo la prueba de esfuerzo y te das cuenta que el güey no lo deja llegar arriba del 80%, güey. Lo malo de esta historia es que ya pronto va a ser tu cardiólogo, güey. El papá, güey, que va al cardiólogo. A ver, nomás, paréntesis ahí, prueba de esfuerzo, ¿por quién, Paola? La tiene que hacer un médico sí o sí, un médico capacitado en pruebas de esfuerzo. O
sea, que sepa hacer el estudio y que sepa dar RCP avanzado, porque puedes caer en paro en la prueba de esfuerzo. Si te Sí, mueres, entonces sí es bien importante. Sí, no, de hecho yo les mando siempre consentimiento informado y se asustan porque dice, oye, Paola, aquí dice que me puedo morir. O pues sí te puedes, es como si te meten a una cirugía, pues te puedes morir ahí, ¿no? Lo mismo acá. A lo que voy a hacer los protocolos. Sí lo tiene que hacer, puede ser un médico del deporte, un cardiólogo, un neumólogo, son dentro de las especialidades que están capacitadas para hacer ese tipo de estudio médico. Siempre tiene que estar la persona monitorizada electrocardiográficamente, no se vale poner nomás el pulsómetro, ¿eh? El strap torácico, eso no vale, ¿eh? Eso tache. Porque no estás viendo cómo está funcionando eléctricamente el corazón y ahí se ve también lo de los infartos. En cuanto a lo que dice de la prueba de esfuerzo, aquí son protocolos, Emilio. Hay varios protocolos y el protocolo se ajusta a las características de mi paciente. Es más, el ergómetro, es decir, el aparato que yo utilizo para hacer la prueba de esfuerzo, puede ser en bici, puede ser en caminadora, puede ser en bici de manivela para aquellos pacientes que no pueden mover miembros inferiores, puede ser en remuergómetro. Entonces, más bien, depende de las características de mi paciente, ese es el protocolo, la prueba de esfuerzo que yo voy a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, normalmente los cardiólogos utilizan el protocolo de Bruce. El protocolo de Bruce es ponerte a caminar una cuesta pues, en la caminadora, ¿no? Hay otro protocolo que se llama de Naughton, de Valke, Bruce modificado, que el de Bruce modificado sirve para pacientes con una enfermedad cardíaca ya importante. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, obviamente todo depende de cómo llegue ese atleta, es un protocolo específico para atletas, es en rampa, es decir, corren, literal, los pongo a correr. Pero si en ese momento yo detecto que este paciente, aunque sea atleta de alto rendimiento, anda hipertenso o trae dolor en el pecho, pues le voy a cambiar el protocolo porque si no hasta yo lo voy a matar ahí. O sea, yo la verdad nunca los arriesgo. Siempre estoy al pendiente de todo y siempre les explico todo. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos. Pero sí, el protocolo se ajusta a las características del paciente y no viceversa. Entonces, pues sí pasa de que a veces dices, pues, ¿qué le pongo a hacer? Pues, quién sabe, tú ponlo ahí nomás, pues no va a ser el protocolo adecuado y por lo tanto los resultados no van a ser los que tú esperabas, ¿no? Oye, Paula, ¿cuál sería aquí el pitch para la gente de que lo hagan? Porque otra vez, como empecé yo la plática aquí, dije, pues hay cosas obvias que todos sabemos. Nadie te tiene que explicar la importancia de esto. O sea, es como que, ajá, obvio. Pero la acción nadie la toma. O sea, honestamente, la acción es bien difícil que la gente la tome hasta que vea un problema muchas veces, o que sea alguien muy motivado, o que tenga alguien empujando a hacerlo, o que sea forzado a hacerlo por alguna razón. O que sea ¿no? bien ñoño de los números y quiera su LT1 y su LT2 y dónde Claro, cruzan. claro. Pero entonces, ¿cuál es la barrera? ¿Es el dinero? ¿Es el desconocimiento? ¿Es el acceso? ¿Cuál es la barrera más normal que tú ves y cómo la podemos como que hacer menos complicada para que la gente se anime a hacer esto? Yo creo, Román, porque a Carlos y a mí nos ha costado 7 años, porque literal cuando empezamos este proyecto, Carlos y yo, y realmente el objetivo fue prevenir muerte súbita, fue educar. Híjole, educar a alguien es bien difícil. El problema es que cuando llegan los pacientes es porque Paola, en el trail, digo acá en Guadalajara, que hay una sierra muy conocida llamada Tapalpa, pues el año pasado se murió un cuate que nadie sabía ni de dónde era, y de hecho un entrenador de acá me dijo, Paola, a mí me tocó que se desplomara enfrente de mí. Entonces no creo que tengamos que llegar a eso. Tristemente aquí en México sí pasa porque si nos vamos a Europa, en Italia no te dejan competir a ningún nivel si tú no te haces todo esto para prevenir muerte súbita. Entonces, es una cuestión de educación, Román. Y yo se los digo, ya cuando van con nosotros, les digo, mira, finalmente yo también lo entiendo porque fui atleta de alto rendimiento y a mí sí me da tristeza que luego los atletas digan, ay, Paola, pero se murió haciendo lo que más les gusta. No, es
es que no tenemos que llegar a eso porque yo como servidora de la salud tengo que ver por su vida. A mí sí me da tristeza, aunque estaba haciendo lo que le gustaba de deporte, que alguien se muera en eso, o sea, no, pues no debe de pasar. Y al contrario, vas a disfrutar lo que haces, el deporte que tú gustas, porque también me toca mucho de que, fui a Londres al maratón y Paula lo sufrí. ¿Qué necesidad de hacer eso? O sea, te preparaste tanto tiempo para llegar al momento de la competencia y sufrirla, ni te gustó, nada disfrutaste, además te pudiste haber hecho daño o hasta haber sacado el susto de tu vida. Claro. Entonces sí, para que tú también digas, oye, me está sirviendo lo que estoy haciendo de entrenamientos, de que me estoy levantando todos los días temprano, de medir mi frecuencia cardíaca durante el entrenamiento, pues quieres ver ese progreso, lo mides. Y sabes que dices, yo sí se los digo o sea, y se los pongo así como la analogía de los carros. Cuando tú vas a la carretera, lo primero que haces es agarrar el carro y llevarlo al mecánico que te revise aceite, frenos, las llantas, todo. Si no sales a carretera. Si no, pues si sales así, ya sabes que te vas a matar. Lo mismo acá, es como revisar el motor del carro, pues el motor es el corazón. Y todo lo demás que te va a arrojar ese estudio. ¿Caro? ¿Sabes? La verdad no es caro, es pura desidia. También hay un tema de equipo, ¿no, Paola? Por ejemplo, yo conozco 3 lugares en todo el país que los hacen. Ustedes, Cristian en México y aquí recientemente con un Pinoy, que es una de las máscaras que existen, ¿no? Karina la hace portátil, ¿no? Pero no hace todo el estudio, todos los demás con el tema cardíaco. Entonces, y antes en Monterrey la única que existía estaba en el hospital universitario, güey, y tenías que ir y hacer una cita para poder encontrar todos estos valores. Entonces, también es una falta de equipo, ¿no? Porque, digo, no es barato y poca gente lo estudia y lo sabe interpretar, ¿no? Es que si ya lo quieres hacer con analizador de gases, Emilio, sí, definitivamente el analizador de gases, dependiendo de la marca, es muy caro y no mucha gente está capacitada para realmente hacer el estudio de ergoespirometría, que así es como se le llama la prueba de esfuerzo con análisis de gases. Vuelvo a insistir, igual y hay otras áreas de la salud que lo hacen, pero siempre debe estar presente en la prueba, porque es una prueba de esfuerzo, vuelvo a insistir, no se vale nomás, te pongo el pulsómetro y como tengo la máscara te la pongo y órale, te pongo a correr, porque pues no sabes eléctricamente qué está haciendo el corazón, ahí nomás lo único que estás midiendo es la frecuencia cardíaca y pues lo que te dé la máscara dependiendo de la marca, ¿no? Pero lo que dicen las guías, y no lo digo yo, lo dicen las guías tanto europeas como las de Estados Unidos de cardiología, siempre tiene que haber un monitoreo electrocardiográfico del corazón en una prueba de esfuerzo. Hay como el debate, sí la pueden hacer ellos, pero siempre así como que, dices, Emilio, yo la quiero hacer, va, y yo te estoy coachando, Emilio, si cualquier cosa pasa, pues yo le entro a los catorrazos, porque, vuelvo a insistir, alguien se puede morir ahí en la prueba de esfuerzo. Entonces es como esta parte. Pero no a fuerza tiene que ser con analizador de gases, vuelvo a insistir, el chiste es que te hagan una prueba de esfuerzo con monitoreo cardíaco y eso hasta un cardiólogo, ya que te diga. Muy accesible, eso sí es muy accesible. Sí, claro, sí. Es que justo quería pasar al segundo tema, porque, ok, cardíacamente ya vimos que hay ciertas cosas, pero luego la gente empieza, no, es que lo más importante, más que mi frecuencia cardíaca, es el MBO2 max. Y esa discusión, hijo, mano, a menos que le sepas, güey, mejor no entremos a la discusión, ¿no? Entonces, platícanos un poco, el MBO2 max se calcula, se puede calcular con lactato y se puede calcular con la cámara, ¿no? De intercambio de gases, como dices tú. Cámara de análisis de gases, no voy a decir yo aquí una pendejada y me tengan que corregir. Entonces, cuéntanos, ok, ya estoy bien cardíacamente, ¿qué me va a dar la cámara o la máscara de análisis de gases? El análisis de gases sirve para evaluar 3 sistemas en el esfuerzo. El pulmonar, el cardíaco y el metabólico. Ahí, vuelvo a insistir, depende mucho del software que utilices de la marca del analizador, ¿no? De la máscara. Pero aquí puedes medir cuánto aire, litros, minutos metes durante el esfuerzo. Por ejemplo, vámonos a los atletas elite, meten 200 litros minuto. Tú tienes un problema en tus pulmones,
pues no vas a meter el aire suficiente y por lo tanto tienes que pensar que tienes un problema a nivel pulmonar. A nivel cardíaco estás midiendo un parámetro que se llama pulso de oxígeno y estamos hablando de medir el bombeo, ¿sí?, de ese corazón durante la prueba de esfuerzo, pulso de oxígeno que de hecho tiene mucha correlación a diagnosticar un infarto, ¿sí? Mides el VO2 max, que tiene que ver con esa correlación de la sangre que está expulsando el corazón y el consumo de los tejidos de su oxígeno. Y mides cuestiones metabólicas, y ahí nos vamos a donde viene lo de la fatiga, cómo consumes tus sustratos, y ahí los nutriólogos por eso les interesan tanto y luego dicen que es una prueba metabólica, porque ahí tú ves tu consumo de grasas, entonces tiene que ver con esta parte del metabolismo aeróbico, tu consumo de carbohidratos, entonces tiene que ver con esta parte aeróbica y anaeróbica de los carbohidratos y también cuánto depósito de carbohidratos tienes en tu cuerpo llamado glucógeno. Entonces, sí les voy a decir la verdad, ya en Europa una prueba de esfuerzo ya no te la hacen sin análisis de gases. Obviamente en Europa la medicina tiene un sistema social, entonces pues no te cuesta, ¿no? Ya con tus impuestos tú ya garantizaste esa prueba. En Estados Unidos, a diferencia, por eso pasa mucha muerte súbita, porque ellos nomás te hacen una historia clínica, ni siquiera te hacen un electro en reposo, es más, ni prueba de esfuerzo te hacen, y que te vaya bien. Obviamente depende al nivel deportivo en el que estés. Si eres ya selección nacional de Estados Unidos, te van a hacer eso y más. Pero por eso pasó lo que con el hijo de LeBron James. A nivel universitario, los norteamericanos nomás hacen una historia clínica, una exploración física y que te vaya bien y ni siquiera el electro en reposo. Entonces, sí, cuando tú le metes una máscara a esa prueba de esfuerzo, la sensibilidad y la especificidad para diagnosticar un problema cardíaco, pulmonar y metabólico en tu cuerpo es más alta que una prueba convencional de esfuerzo. O sea, no nomás es para conocer tu MVO2 max y que puedas decir, no manches, tengo 74, tengo 52 o tengo 45, porque luego, por ejemplo, Paola, vamos a entrar bien rápido al tema del reloj. Es que mi reloj dice que mi VO2 max es de 50. Hazme esa aclaración de si sirve o no sirve. No, es que son, bueno, yo no soy ingeniero en sistemas, pero meten algoritmos y fórmulas que te calculan de forma indirecta el VO2 max, el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno también va a depender mucho a la altitud a la que tú hagas la prueba de esfuerzo. No es lo mismo en Monterrey, que están a 500 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Guadalajara estamos a 1550 y Román, no sé si estás en la playita, pero si estás en la playita, pues hay más oxígeno el que estás respirando. Entonces, tus resultados de VO2 max van a ser diferentes. Vuelvo a insistir, todos los pulsómetros, no hay ningún estudio científico, un metaanálisis que son de los estudios científicos que tienen más soporte como tal, más evidencia, ha dicho, esta marca, sí, aunque te lo esté midiendo con el relojito, es igual que con un analizador de gases. No hay ningún estudio, yo no lo he visto, creo que no existe. Entonces, si la forma ¿hay alguna correlación que quizá no sea válida médicamente, pero que digas, o sea, me está dando una idea válida? Sí, sí lo hay, de hecho sí hay, eso sí hay, si hay una comparación de medirlo directamente o indirectamente, Román, la diferencia sí se ve de un 13% de diferencia de lo medido indirectamente a lo directo. Entonces, sí, es como también los pulsómetros, no es lo mismo que yo te tenga, la frecuencia cardíaca no va a ser a veces la misma de la que reporta el pulsómetro a cuando tienes todos los electrodos, ¿no? Va, oye, Paola, en este sentir de las pruebas de MVO2 y los valores, ¿no? Justo antes de entrar a la plática discutíamos que Jacobsen, el que ganó el Tour de France, tiene un valor de 98 de MVO2 max y entrábamos a la discusión de Indurain y las grandes figuras. ¿Cuál es el rango en los seres humanos? Y pues desde mi perspectiva ya le ganó al danés
que era el esquiador de cross country que tenía el valor más alto, y ahora ya Jacobsen es el que tiene el valor de MBO2 más alto del mundo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo va la escala y cuáles son los valores más altos que hemos visto. Mira, creo que lo importante aquí, Emilio, es qué factor me determina más ese V2 Max. El 50-70% la genética. Mi genética es lo que va a determinar ese V2 Max. Sí, eso ya está estudiadísimo. Ahora, ¿qué otros factores? El género, es decir, si soy hombre o mujer, la raza, si eres de raza negra, raza caucásica, raza latina. Si es mujer o hombre, vamos paso a pasito. Mujer o hombre, ¿quiénes tienen normalmente mayor V2 Max? Los hombres por esta cuestión de que tienen más músculo por la testosterona, ¿no? La raza negra tiende, por ejemplo, igual y pues... Se nos fue otra vez, güey. No mames, justo, güey. Entonces, a ver, voy a hacer una corrección antes de que Paola nos correcte. Paola, el valor más alto registrado es Vingegaard, que ganó el Tour de France. Yo hace rato dije Jacobsen, nomás para que ningún ciclista me madre de haber dicho mal. Ya corregimos y fue Vingegaard, no Jacobsen. Échale, 98. Los de raza caucásica, bueno, los de raza caucásica, ¿no? Raza blanca. Y bueno, aquí viene mucho también el deporte que practiquen. Volvemos a lo de las... hay una clasificación bien padre de los deportes de Mitchell, de acuerdo al VO2 Max que yo necesito para realizar ese deporte y la fuerza que yo necesito para realizar esa disciplina deportiva. Entonces, vuelvo a insistir, los de deportes de resistencia, en este caso el ciclismo de ruta, pues sí, son de los que más consumen. También los triatletas, los maratonianos, es decir, atletismo de carrera de canotaje. Canotaje también. Vuelvo a insistir, entre más grupos musculares también utilices, pues más VO2 Max. Justo te iba a preguntar, porque el de la bici, de pronto nos ha tocado, y voy a decir una estupidez y espero que me corrijas, que de pronto las zonas o el pulso máximo que de pronto alguien nos reporta en la bicicleta contra el máximo que nos reporta en la carrera siempre es mucho más alto. Entonces, dependiendo de cuántas fibras reclutes, ¿eso puede tener influencia o no? Uno es eso, Emilio, y también pues no es lo mismo entrenar a competir, ¿no? Yo siempre se los digo a los chavos, pues vas a competir a full, ¿no? Y pues también estás liberando más adrenalina, las condiciones ambientales actuales que, bueno, eso si quieren luego lo tratamos, pero eso puede cambiar mucho la altimetría, en este caso en el ciclismo, que también así como el trail cambian de altimetría, es una locura lo que hacen de altimetría, eso también va a afectar mucho lo de la frecuencia cardíaca. Se supone que en el ciclismo por ir sentados, no todo el tiempo van sentados, tú vas a tardar más en subir tu frecuencia cardíaca, porque nomás y además estás nomás utilizando los músculos del tren inferior biomecánicamente hablando. Entonces, aquí pues ya nos puso una varita el danés del 98, pero bueno, ahora viene otro tema. ¿Qué tan real sea? Me voy a lo real. Lo digo así por las cuestiones de dopaje. Porque de todo lo que estábamos hablando de los cambios estructurales de corazón de atleta, el consumo máximo de oxígeno, puedes llegar a un momento en que no todo sea por cómo está diseñado nuestro cuerpo, el cuerpo humano, que la verdad es una maravilla, pero como todo tiene su límite. Entonces, pues tristemente el ciclismo es de los que luego son los más perseguidos en cuanto a eso. Y pues aquí también, aunque le hicieron un montón de test antidopaje y creo que hasta de antidoping genético, porque ya el dopaje ha llegado, ya tiene años en cuestiones genéticas, pues qué tan real es eso, ¿no? Entonces, de hecho hay una tabla muy interesante del VO2 Max por disciplina deportiva publicada en un archivo de pruebas de esfuerzo de la Federación Española de Medicina del Deporte, pero ahí nomás nos dice disciplina deportiva por género, no nos pone tampoco la edad es un factor muy importante también. Nomás nos dice VO2 Max para hombres o rama varonil y rama femenil en cada disciplina deportiva.
yo creo que esos son unos promedios. Obviamente, pues ya están los rangos que ahora en el ciclismo de ruta, pues sería 98, ¿no? O sea, ese es el más alto, 98. O sea, no hay un güey, por ejemplo, sé que Kilian Jornet trae como 92 testeado, ¿no? Y luego Kipchoge trae como 89, güey. Pero tú hace rato decías, es la correlación entre la masa muscular y las tuberías y todo el pedo. Tú ves a Kilian Jornet y parece que hay que aventarle un pedacito de pan, ¿no? O sea, es lo que te digo, pero ¿cómo está su corazón? Es lo que yo nunca he visto. Güey, a Vingegaard es peor, o sea. Pan, güey, échale un pan para que. Eso es puro. Ese es puro, es que vamos al motor, es como, tú ves todos los carros de Fórmula 1 iguales y no sabes ni cómo está el motor, entonces ahí te vas a los caballos de fuerza. Por eso insisto, el corazón como músculo es tan fascinante, porque entonces de esos 98 es por los caballos de fuerza que trae el corazón de Vingegaard o de Kipchoge o de los que ustedes me digan. Por eso les digo, es muy fascinante, pero yo nunca he visto el eco de Kipchoge, igual tiene un corazón así de este vuelo, ¿no? No, y lo trae en una carrocería, güey, de un bocho, cabrón, y pues por eso trae chingos, levanta el torque bien durísimo, ¿no? O sea, esos cuates pesan 3 kilos, cabrón, o sea, y con ese corazón, pues por eso pueden ejercer esos volúmenes. Oye, Pau, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si ya estuvieron con nosotros una hora, ¿dónde te puede entrenar la gente, encontrar la gente? Pues ahí en mis redes sociales, ya ahorita estoy más en Instagram, me pueden encontrar como doctora Paola Nogueira o @dranogue. Y pues bueno, ahí la verdad publico mucho información de todo, no nomás de alto rendimiento, de todo lo que podemos hacer prescribiendo ejercicio nosotros los médicos del deporte. Y pues eso, pues finalmente de que todos aprendemos un poco de todos y compartir la información siempre con sustento científico. Yo sí trato yo igual y luego comparto de otras fuentes, pero siempre trato de que tenga un sustento científico, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Porque si no, luego caemos en otras cosas que dirían acá los médicos, eso es brujería. Oye, yo creo que nos deja esto. A mí se me hace que apenas le empezamos a rascar a la superficie, porque tengo como 40, 50 preguntas más que me salieron ahorita nada más en este ratito. Más, imagínate, hay que abrir esto a todo lo que la gente tiene preguntas, y yo creo que aquí no nos acabamos una semana de plática, ¿no? Entonces, estaría padre volverlo a hacer, porque sí siento que o sea, son temas muy profundos en donde podemos usar muchos ejemplos para entenderlo mejor. Hay dudas así como, por ejemplo, gente que cree que realmente tiene un nivel de alto rendimiento cuando son atletas amateurs y se tratan así, y hay impactos de salud en eso. Y bueno, muchas otras cosas que me gustaría tocar, pero bueno, yo creo que vamos a cerrarla el día de hoy con esto. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, mándenosla aquí en los comentarios, donde sea que lo estén viendo o escuchando, para poder tocarlos de nuevo en las siguientes pláticas. Y de todas maneras, siempre les contestamos por aquí. Les vamos dando seguimiento a todo lo que nos mandan. Entonces, bueno, nos pueden encontrar estos temas también. Los abordamos en el newsletter, todas las semanas mandamos un newsletter y ahí compartimos, por ejemplo, cosas que alguien, como la doctora Paola está diciendo, y si sacan algún tema interesante, ahí lo ponemos, algunas cosas de entrenamiento, pero cosas más también de salud en general, no solo casi nuestra ñoñez de números y watts y zonas. Así es que, bueno, por ahí nos pueden también seguir, estar en contacto, y pues muchas gracias. ¿Algo más, Paola, con lo que quieras cerrar? No, pues estamos a la orden y pues sí, para la siguiente lo que gusten. Sí, 100 años de cardiología del deporte no se puede resumir en una hora, pero creo que el chiste es que todos aprendamos y que finalmente disfrutemos de forma segura el deporte, ¿no? Venga, pues ya está. Nada, Pau, agradecerte como siempre. Y además nos encantan los intercambios por Instagram, que creo que son padrísimos. Seguimos con eso. Pau, muchísimas gracias. Un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Igualmente, un fuerte abrazo. Bye.